Bienvenidos de nuevo a 105 by 68 Power. En el episodio anterior empezamos a desentrañar la pregunta de por qué la gente posee clubes de fútbol y fuimos más allá de la lógica financiera para entender la propiedad como una fuente de poder, estatus y control simbólico. Vimos por qué el beneficio rara vez es la motivación principal, cómo el fútbol funciona como un multiplicador de poder y de qué manera la propiedad reordena la posición social y la identidad de quien la ejerce, tanto a nivel local como global. En este episodio continuamos esa misma línea de análisis, centrándonos en lo que produce la propiedad del fútbol cuando la visibilidad y la identidad ya están consolidadas. Vamos a mirar con más detalle el capital político, la estrategia geopolítica, la lógica del entretenimiento y los retornos no financieros que en última instancia explican por qué los clubes se mantienen, se protegen y se disputan incluso cuando las cifras no salen. Nuestro primer tema de hoy es capital político y visibilidad. Como los clubes de fútbol operan en la intersección entre la emoción pública y la identidad colectiva, es casi inevitable que la propiedad genere capital político, incluso cuando el propietario no tenga ambiciones políticas explícitas. La visibilidad a esa escala genera reconocimiento, y el reconocimiento con el tiempo se convierte en una forma de legitimidad que se extiende más allá del ámbito deportivo. En su forma más explícita, esa legitimidad puede traducirse en un nivel de notoriedad que es muy difícil de conseguir por vías políticas o institucionales tradicionales. La propiedad coloca a una persona en el foco público de manera continua, asociándola a un símbolo que ya concentra atención masiva e inversión emocional. Y eso, en algunos casos, puede funcionar como plataforma para campañas electorales o para acceder a cargos formales, sobre todo en contextos donde la popularidad y la familiaridad pesan mucho en la vida pública. Sin embargo, si nos quedamos solo en esos resultados tan visibles, corremos el riesgo de perdernos dinámicas más extendidas y a menudo más influyentes. En muchos casos, el valor político de ser propietario de un club no se ejerce a través de urnas o cargos formales, sino mediante acceso informal y capacidad de marcar agenda. Los propietarios se convierten en interlocutores reconocibles para actores políticos no por autoridad formal, sino por el peso social y simbólico del club al que representan. Esto abre canales de influencia sutiles pero persistentes. Invitaciones, consultas y conversaciones informales aparecen con más facilidad cuando una persona está vinculada a una institución cultural de primer nivel. El club funciona como un punto de referencia compartido, reduce la distancia entre actores privados y decisores públicos y facilita la interacción dentro de un marco que se percibe legítimo y socialmente aceptado. Otra dimensión importante es la alineación con el simbolismo nacional o regional. Los clubes suelen encarnar orgullo local, relatos históricos o identidad nacional, y quienes se asocian estrechamente a esos símbolos pueden beneficiarse de una legitimidad prestada. Sus acciones y posiciones pueden percibirse como alineadas con intereses colectivos más amplios, incluso sin emitir declaraciones políticas explícitas. Y esta dinámica cobra una relevancia especial cuando hablamos de jurisdicciones extranjeras. La propiedad de un club puede aportar legitimidad blanda en entornos donde de otro modo los actores económicos serían vistos con sospecha o distancia. El club actúa como mediador cultural y permite que el propietario no sea visto solo como un inversor externo, sino como alguien que participa en el tejido social local. Es importante subrayar que nada de esto requiere una ambición política directa. A menudo, la forma más duradera de capital político que genera el fútbol es la capacidad de marcar agenda, influir en conversaciones, prioridades y percepciones simplemente por estar presente en el espacio público. En ese sentido, el fútbol no sustituye a la política, pero sí reconfigura silenciosamente el terreno sobre el que opera la influencia política. Y eso nos lleva a nuestro siguiente tema, el fútbol como herramienta geopolítica y estratégica. Cuando analizamos la propiedad del fútbol a escala global, resulta evidente que los clubes pueden funcionar como instrumentos geopolíticos muy por encima de la lógica del deporte o incluso del comercio.
En este contexto, los clubes actúan como activos de soft power, capaces de moldear percepciones, generar familiaridad y abrir puertas de una forma que muchas herramientas diplomáticas o económicas no consiguen. En buena medida porque el fútbol esquiva muchas de las fricciones habituales de las relaciones internacionales. Los sistemas políticos, los marcos regulatorios y las tensiones históricas pueden ralentizar o complicar los contactos formales, mientras que el fútbol entra en las sociedades a través de la emoción, la cultura y el entretenimiento. Habla un idioma que se entiende de inmediato y que suele ser aceptado, independientemente de las fronteras. Con resultado, la propiedad de clubes se utiliza a veces como una forma de gestión reputacional, lo que a menudo se denomina sport washing. En estos casos, la asociación con una institución popular y emocionalmente cargada ayuda a reencuadrar cómo se percibe internacionalmente a una persona, organización o incluso Estado. El club se convierte en un vehículo para proyectar narrativas alternativas, enfatizando modernidad, ambición o apertura, en lugar de controversia o conflicto. Lo que hace eficaz esa estrategia no es el engaño, sino la proximidad. Al incrustar capital dentro de una institución cultural querida, los propietarios reducen la distancia con los públicos extranjeros. El club funciona como un intermediario de confianza internacional, crea familiaridad antes del escrutinio y compromiso emocional antes del juicio político. Y aquí hay una idea clave. La legitimidad emocional suele preceder a la legitimidad institucional. Mucho antes de que gobiernos, reguladores u organismos internacionales reconozcan formalmente a un actor como legítimo, los públicos del fútbol pueden haberlo aceptado ya como parte de su paisaje cultural. Esa aceptación temprana cambia el contexto en el que más tarde se desarrollan interacciones políticas o económicas. Con el tiempo, ese proceso puede generar ventajas estratégicas, se facilita la creación de alianzas, se suaviza la resistencia y conversaciones que podrían ser confrontativas se reencuadran dentro de un contexto emocional más neutral o incluso positivo. El fútbol no sustituye a la diplomacia, pero condiciona el entorno en el que la diplomacia opera. Visto así, los clubes dejan de ser, en primer lugar, entidades comerciales. Su valor reside menos en generar ingresos y más en su capacidad de proyectar influencia, normalizar una presencia y estabilizar relaciones a través de fronteras. Se convierten en activos estratégicos dentro de estrategias geopolíticas más amplias. Esto explica por qué en ciertos casos los clubes se mantienen independientemente de su rendimiento financiero y por qué se toleran pérdidas significativas durante largos periodos. El retorno no se mide en beneficio, sino en percepción, acceso y posicionamiento a largo plazo. El fútbol, en este sentido, se convierte en una herramienta de estrategia más que en un negocio, y la propiedad pasa a ser una forma de actuar en el escenario global a través de la emoción y no de la fuerza. Siguiente tema, la lógica de inversión del show business. Otra forma de entender la propiedad en el fútbol, especialmente en las últimas décadas, es mirarla con la lente del show business más que con la industria tradicional. Los clubes se parecen cada vez más a propiedad intelectual del entretenimiento, activos cuyo valor no depende tanto de la eficiencia productiva como de la capacidad de construir relatos, enganchar audiencias y sostener relevancia de marca a largo plazo. Este enfoque ayuda a explicar por qué el fútbol ha atraído a los mismos tipos de inversores que en otros contextos han apuntado a empresas de medios, catálogos de cine, derechos musicales o plataformas de motor. A muchos de estos inversores no les interesa gestionar el club en el día a día, les interesa poseer una parte de un motor global de entretenimiento cuya relevancia tiende a crecer con el tiempo. La lógica es parecida a lo que ya ha ocurrido en el motor, donde fondos de inversión y equipo institucional han adquirido participaciones en campeonatos, equipos o derechos comerciales. En particular, las competiciones basadas en formato demuestran cómo un deporte puede reencuadrarse como una plataforma de contenidos escalable con calendarios predecibles, difusión global y narrativas monetizables, que van más allá del evento en sí mismo.
En Estados Unidos, esta lógica se aplica desde hace tiempo a las ligas de franquicias, donde los equipos no se tratan como negocios aislados, sino como participaciones dentro de un ecosistema cerrado. La escasez de oferta, el reparto de ingresos y la expansión controlada han permitido que las franquicias se revaloricen de forma constante con el tiempo, al margen del rendimiento deportivo a corto plazo. El fútbol, aunque es estructuralmente distinto, cada vez se percibe con una lógica similar. Desde este punto de vista, el club se convierte en un activo de entretenimiento cuyo valor puede amplificarse mediante expansión de marca, alcance global, contenido digital y reposicionamiento estratégico. La tesis de inversión no es puramente operativa, sino narrativa: comprar, amplificar, reposicionar y, si conviene, salir a una valoración superior. Aquí lo que importa no solo es el crecimiento de los ingresos, sino el crecimiento de la relevancia. Un club que se vuelve más reconocible globalmente, más incrustado culturalmente y más visible en plataformas, se percibe como un activo más fuerte, aunque sus cuentas sigan siendo volátiles. Es una dinámica parecida a la de estudios de cine o bibliotecas de contenidos, donde la fuerza de marca a largo plazo pesa más que el resultado de un proyecto concreto. Ahora bien, hay una diferencia crucial que distingue al fútbol de la mayoría de industrias del entretenimiento. El fútbol no necesita crear una audiencia. La demanda emocional ya existe, a menudo profundamente enraizada en historia, geografía e identidad. Los inversores no construyen afición desde cero, adquieren control sobre un ecosistema emocional que ya está ahí. Eso cambia radicalmente el perfil de riesgo. En cine o medios, el éxito depende de anticipar el gusto del público. En fútbol, la audiencia es estructuralmente cautiva. Los aficionados pueden desconectarse emocionalmente en ciertos momentos, pero rara vez desaparecen. Esa persistencia hace que el fútbol sea especialmente atractivo como generador de contenidos a largo plazo, incluso cuando el rendimiento a corto plazo fluctúa. Por eso, los clubes pueden tratarse como motores narrativos. Los partidos son solo el producto núcleo. Alrededor hay historias, rivalidades, fichajes, personalidades y controversias que generan contenido continuo. Cada temporada renueva el relato y aporta material nuevo sin necesidad de reinventar el producto base. Esto también explica por qué algunos inversores se sienten cómodos con participaciones minoritarias o propiedad parcial. Igual que en el motor, hay fondos que compran un trozo del pastel. Aquí no buscan necesariamente el control. Buscan exposición a un activo de entretenimiento que se revaloriza. El objetivo no es dominar, sino participar en la creación de valor a largo plazo. En este marco, la salida es opcional, no imprescindible. Algunos buscan revender cuando el perfil del club sea elevado, otros están cómodos manteniendo indefinidamente, beneficiándose de revalorización, influencia o alineación estratégica con otros activos. Lo que une estos enfoques es reconocer que el fútbol se comporta menos como manufactura y más como medios. Visto así, la propiedad en el fútbol se entiende como parte de un cambio más amplio del capital global, donde la atención, el relato y la relevancia cultural se tratan cada vez más como activos en sí mismos. El club ya no es solo un equipo, es una plataforma, y las plataformas, cuando combinan escasez y emoción, tienden a aumentar de valor con el tiempo. Siguiente tema: arraigo local y proyectos de legado. Aunque gran parte del debate sobre la propiedad en el fútbol se formula en términos globales, conviene reconocer que muchos modelos siguen siendo profundamente locales. En estos casos, la motivación no es la expansión, la visibilidad o el posicionamiento global, sino el arraigo en una comunidad específica, que a menudo precede al éxito financiero del propietario. Esto es especialmente habitual en estructuras de propiedad familiar, empresarios regionales y dinastías industriales de larga tradición. Para estos propietarios, el club es una extensión simbólica de su relación con el territorio, un marcador visible de pertenencia y compromiso, más que un vehículo de inversión desligado del contexto. Una motivación que se cita con frecuencia aquí es devolver a la comunidad. Quien ha construido un negocio exitoso en una región puede ver la propiedad del club como una forma de reinvertir parte de ese éxito en el tejido social que lo hizo posible. El club se convierte en un activo compartido, que beneficia visiblemente a la comunidad y refuerza un reconocimiento mutuo. Pero sería engañoso interpretar esto como puro altruismo. Reforzar la buena voluntad local también genera ventajas estratégicas. Al asociar su nombre a una institución colectiva con valor emocional, el propietario convierte el éxito privado en gratitud pública, y esa gratitud
aunque intangible, tiene efectos reales sobre la percepción, la tolerancia y la influencia a largo plazo. Con el tiempo, este proceso puede generar una especie de inmunidad social. A los propietarios percibidos como custodios de un activo comunitario se les concede a menudo más paciencia durante periodos de dificultad deportiva o financiera. La crítica no desaparece, pero se modera por el reconocimiento de contribuciones pasadas y por la percepción de alineación con intereses locales. Y esa inmunidad se extiende más allá del fútbol. Quien está profundamente asociado a la identidad local de un club suele disfrutar de mayor legitimidad dentro de redes económicas, políticas y culturales de la región. Su voz pesa, no por autoridad formal, sino porque se asocia a continuidad, estabilidad e historia compartida. El legado es otro elemento central en este patrón. Un club ofrece una oportunidad poco común de dejar una huella pública duradera, que sobreviva a carreras individuales o ciclos empresariales. Para familias o dinastías, el club puede convertirse en un proyecto transgeneracional, que conecta nombres y relatos a través del tiempo de una forma que pocos activos permiten. En ese sentido, la propiedad local produce retornos lentos, acumulativos y resistentes. No fluctúan con las condiciones de mercado, como lo hacen los activos financieros. Operan a través de memoria, identidad y relaciones de largo plazo. El club se convierte a la vez en símbolo y en escudo. Ancla al propietario en la comunidad y extiende su influencia mucho más allá de los límites del deporte. Y esto es todo por hoy. En el próximo episodio cerraremos esta serie de 3 partes con la tercera y última entrega de ¿Por qué poseer un club? Poder, identidad y retornos no financieros. Esto es 105 by 68 Power.